Señal directa. Saludo con mucho gusto ahora a Miguel Híjar Chiapa. Él es investigador del Centro de Estudios sobre América del Norte del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Miguel, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Miguel, pues una vez más el tema migratorio como que empieza a regresar a México con estas caravanas que se han ido sumando en el sureste y que han generado gran polémica sobre todo el trato que se le ha dado por parte de México a los migrantes. ¿Cuál es tu opinión en torno a esto? Es un problema complejo. Justo el presidente López Obrador insistía que realmente estas caravanas no son migrantes que buscan justamente una vida mejor en los Estados Unidos, sino que hay una intención política clara. Esa es la lectura que está haciendo Presidencia de la República, y es por eso que también se han tomado las acciones que se han tomado por parte del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, de buscar contenerlos, de buscar capturarlos y procesarlos. Claro que hay que entender bien que este contexto, como hasta cierto punto sí puede haber ciertas motivaciones políticas en los movimientos migratorios, también hay que entender el clima de desestabilidad que existe en América Central, que obviamente propicia la expulsión de estos migrantes, dada la violencia, los altos índices de criminalidad, el crimen organizado principalmente, que pues lo que hacen es que estas personas busquen un futuro mejor, ya sea en nuestro país o en Estados Unidos. Sin embargo, estas caravanas lo que buscan realmente es llegar a Estados Unidos. Y entonces aquí es donde entra el papel que está jugando México como este muro entre América Central y los Estados Unidos. Aquí hasta cierto punto podemos decir que el presidente Trump cumplió su promesa de campaña de construir un muro que México pagara, porque si bien no es un muro físico, no es una barda, México se ha convertido virtualmente en el muro que contiene los flujos migratorios hacia Estados Unidos, no solamente de migrantes mexicanos, sino también de los migrantes que van de Centroamérica a los Estados Unidos. Y la Guardia Nacional es el principal instrumento que está utilizando el gobierno mexicano para detener este flujo. Y mucho de este trato se puede explicar obviamente también como parte de una dinámica mucho más amplia y compleja, que es la reciente renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los últimos protocolos de adenda que se hicieron, y pues ahora, como ya sabemos, la aprobación que se ha dado en el Congreso de los Estados Unidos, ya la ratificación que hace falta todavía en Canadá, pero que mucho tuvo que ver también con estas negociaciones. Trump trató de presionar al gobierno mexicano en este sentido para la aprobación del acuerdo. Entonces, haciendo este acuerdo migratorio en el cual México jugará el papel de contención. Miguel, por ejemplo, ¿cómo entender este tema de este análisis que hace el presidente de que se trata de un movimiento político? Yo puedo comprender que digamos que instan o instigan a la gente a que forme estas caravanas tengan una connotación política, pero ¿cómo explicarle a la gente que hay un movimiento político cuando vemos niños y mujeres en medio de estas caravanas? Yo creo que la lectura que hace el presidente López Obrador es que los líderes centroamericanos realmente no quieren hacerse cargo de esta situación, y es por eso que prefieren la expulsión de los migrantes, que los migrantes continúen su camino, los motivan a formar las caravanas para que vengan a México o vayan hacia los Estados Unidos a buscar mejores oportunidades y ellos no tener que enfrentarse a las problemáticas estructurales de raíz que afectan a Honduras, a El Salvador, a Guatemala. Entonces, en este sentido, creo que esa es la lectura que está haciendo el presidente López Obrador. Pero, por otra parte, también creo que es innegable que estas personas definitivamente son personas que vienen perseguidas o que se enfrentan a condiciones de vida muy precarias, y lo que verdaderamente están buscando es un futuro mejor donde puedan tener condiciones dignas, condiciones humanas, y en ese sentido creo que México está fallando a su tradición en materia migratoria, a su tradición en política exterior, que ha sido siempre la de acoger
a aquellos que están en situación vulnerable, a darles refugio, darles asilo, y el trato que está dando la Guardia Nacional a los migrantes va en contra de esta tradición mexicana. Y como ya justo lo señalaba en días pasados el diputado Porfirio Muñoz Ledo, que incluso se enfrentó a su propia facción del partido de Morena en el Congreso por quererlo acallar en la rendición de cuentas de Rosario Piedra Ibarra, en la que buscaba confrontarle y decirle por qué no ha dicho nada al respecto del trato que le ha dado la Guardia Nacional a los migrantes. Entonces, pues lo que vemos es que esto también se está convirtiendo en una cuestión de carácter doméstico que está enfrentando al propio partido en el gobierno, porque efectivamente hay una cuestión humanitaria aquí que se tiene que atender y se le está dando esta connotación política que lo que hace es deshumanizar a los migrantes y permitir que exista este trato tan injusto y tan inhumano por parte de la Guardia Nacional. Claro, Miguel, entiendo que el problema, como tú lo describías al principio, es muy complejo, porque si bien México está en su papel de tratar de frenar y contener tantos flujos y tratar de ordenar una migración como cualquier país que viene un extranjero a pero por otro lado también está el tema de los derechos humanos, que como tú bien lo describías, ya ha meritado críticas de estas violaciones por parte incluso de gente que eran aliados al presidente. Así es, y es preocupante, insisto, principalmente porque la tradición mexicana ha sido otra en el pasado. Incluso, bueno, en las administraciones anteriores no hubo un enfrentamiento directo de parte de las autoridades con las caravanas de migrantes, como famosamente pasó, por ejemplo, al final del sexenio de Peña Nieto, en el que entraron la caravana migrante al territorio mexicano y realmente el gobierno no hizo mucho por detenerlos. Ahora, una cuestión de estos últimos episodios, de los últimos días, es que pues hay versiones encontradas entre lo que pasó con la Guardia Nacional y lo que el Instituto Nacional de Migración insiste, que dicen que negociaron con el líder de la caravana, que hablaron y que les dijeron que pues tenían que entregarse voluntariamente, que tenían que subir a los camiones, que los iban a llevar a los centros de procesamiento y que ahí se iba a analizar la posibilidad de darles la condición de refugiados. Pero después fue cuando empezó a rodear el área donde estaba descansando la caravana, la Guardia Nacional, y es aquí donde se empezó a salir un poco de control las cosas, porque obviamente también ellos se sintieron amedrentados y lejos de buscar entregarse voluntariamente, pues obviamente sintieron que el gobierno no iba a hacer efectiva esa promesa que hacía la Instituto Nacional de Migración y que por el contrario los iban a deportar. Y eso fue lo que llevó a esta escalada que terminó en las acciones contundentes de la Guardia Nacional. Claro, Miguel, por ejemplo, estas caravanas y otras que se anuncian ya próximas a salir de El Salvador, de alguna manera significan que ha fracasado el anterior proyecto o el plan que tenían de invertirle recursos a Guatemala, El Salvador y Honduras para que no expulsaran más gente. Creo que eran 90 millones de dólares los que se habían invertido el año pasado. Pues creo que todavía es muy rápido para hacerse el análisis en cuanto al proyecto. Digamos que un análisis inicial, pues sí podría considerarse que en cierto sentido sí ha fallado la estrategia. Por un lado también por la falta de un compromiso más profundo de parte de Estados Unidos e incluso de Canadá con respecto a lo que proponía el presidente López Obrador, pero también por las propias dinámicas estructurales de América Central, de los gobiernos centroamericanos, que no están atendiendo de forma efectiva las problemáticas, que la ayuda oficial al desarrollo no se está canalizando hacia donde debería canalizarse y por supuesto que no han creado las condiciones suficientes para atraer a la inversión extranjera, para atraer principalmente la inversión de América del Norte, de los tres países norteamericanos, que pudiera desencadenar un mayor desarrollo económico en estos países, que pudiera significar fuentes de empleo. Entonces,
creo que sí se necesita afinar muy bien la estrategia, tiene que haber mucha más coordinación entre México, Estados Unidos y América Central, tiene que haber mayor trabajo conjunto a distintos niveles, mayor inteligencia compartida, estrategias de cooperación en seguridad también, para que pueda darse atención de manera más efectiva a este problema tan complicado. Claro, Miguel, ¿tú encontrarías un punto de quiebre en este tema migratorio? Te lo explico de esta manera. Al principio de la administración, con aquella caravana de Honduras, si recuerdas, se permitió entrar a los migrantes, no solo se les permitió entrar, se les acompañó, se les creó albergues, se les dio alimento, aquí mismo en Jalisco también, pero a partir de la llamada guerra de los aranceles o el conflicto de los aranceles y esta negociación del TEMEC, ahí se cerró la frontera. Hay un punto de quiebre ahí, ¿verdad? Sí, definitivamente. La retórica incluso del presidente ha cambiado bastante podemos hablar desde la campaña presidencial y los primeros meses de la administración a la actualidad. Realmente es muy diferente el discurso del presidente, es muy diferente el propio discurso del Instituto Nacional de Migración, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sí hubo un viraje en la política de parte de la administración mexicana, y todo responde justamente a esta dinámica con Estados Unidos. Ahora que estamos en el año de la elección presidencial en Estados Unidos, el asunto se complica más porque Donald Trump va a tratar de explotar todas las oportunidades que pueda para demostrar que está cumpliendo sus promesas, que es un presidente fuerte, que es un presidente que está velando por los intereses de Estados Unidos, y esto pues obviamente va a propiciar que México se convierta en uno de sus principales instrumentos para asegurar la reelección. Claro. Y un último apunte muy rápido sería el papel que hizo la Guardia Nacional, que su génesis, es decir, el origen de esta Guardia Nacional preponderantemente pues son militares. Y una vez más mostraron que no necesariamente los militares estaban listos para contener a civiles en este conflicto. Sí, definitivamente, a pesar de que se insistió que iban a tratar de actuar de manera diferente a su entrenamiento castrense, que se iba a coordinar el gobierno mexicano con la Alta Comisión para los Derechos Humanos de Naciones Unidas para que recibieran entrenamiento en este sentido, pues lo que hemos visto es que no ha funcionado en ese sentido la estrategia, no se ha podido dar un entrenamiento que pueda realmente cuidar la cuestión de los derechos humanos, y bueno, los videos de estos últimos días demuestran que efectivamente salió a relucir el entrenamiento militar en el trato a los migrantes. Muy bien, Miguel, pues como siempre te agradezco que has tomado la llamada y seguimos pendientes sobre este tema. Muchas gracias, Carlos. Hasta pronto, buenas noches. Miguel Híjar, especialista en temas internacionales, investigador de la Universidad de Guadalajara. Voy a una pausa, regreso.